Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 4512, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por don Emilio Sandoval Po, respecto del artículo 548 del Código de Procedimiento Penal y del artículo 292 en relación con los artículos 293 y 294 del Código Penal. Tiene la palabra el relator don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. El requerimiento ha sido deducido para que produzca efectos en el proceso penal relativo al episodio Etienne Pesle de Melil, sustanciado por el ministro en visita extraordinaria, don Mario Carroza Espinosa, y en actual conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema. En cuanto al juicio en que incide esta acción, conforme a los antecedentes que obran en el proceso, aparece que el requerente, señor Emilio Sandoval, con fecha 9 de mayo de 2016, fue condenado, junto a otras 8 personas, en primera instancia por el ministro Carroza, como autores del delito de asociación ilícita perpetrado en los meses de septiembre y octubre de 1973, a sufrir la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio, y como autores del delito de secuestro calificado, cometido desde el 19 de septiembre de 1973 en la persona de don Etienne Pesle de Menil, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. Adicionalmente, la sentencia acogió la acción civil deducida por la parte querellante, condenando al fisco de Chile a pagar indemnizaciones por concepto de daño moral a la cónyuge y a los 2 hijos de la víctima. Esta sentencia fue objeto de recursos de casación en la forma y apelación, y por sentencia de 26 de enero de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la casación y confirmó la sentencia apelada, pero con declaración de que por el delito de asociación ilícita se impone a los condenados una pena menor de 541 días de presidio menor en su grado medio, y por el delito de secuestro calificado se eleva la pena a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, modificando así el quantum de las penas. Respecto a este fallo de segunda instancia, el requerente dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema, estado en que se encuentran pendientes de fallo. De acuerdo a la sentencia del juez señor Carroza, confirmada por la Corte, se determinó que el requerente perteneció a una agrupación de funcionarios de la Fuerza Aérea, de inteligencia y fines ilícitos, y que la víctima fue privada de libertad por los miembros de dicha asociación el 19 de septiembre de 1973, siendo trasladada a la base aérea Manquehue en la ciudad de Temuco, donde se lo encerró e interrogó bajo tortura para luego desaparecer. La defensa del requerente cuestiona que haya tenido participación en los hechos delictivos, alegando en sus recursos de casación la insuficiencia y ambigüedad de la prueba y la vulneración de sus leyes reguladoras. En cuanto a la impugnación de inconstitucionalidad en la aplicación de los preceptos impugnados al caso concreto, se sostiene por el requerente que respecto al artículo 548 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto esta norma permite a la Corte Suprema, en caso de acoger el recurso de casación en el fondo, aplicar al condenado una pena más severa que la impuesta por la sentencia que se invalida, se vulnera el principio de la no reformatio impeius. Y respecto a los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, en cuanto prescriben el delito de asociación ilícita sin precisar suficientemente la conducta punible, se vulnera el principio nulo in crimen sine lege. El requerente afirma, en relación con el artículo 548, que la aplicación de este precepto importa la infracción del artículo 19, número 3, incisos 2 y 6 de la Constitución Política. Sostiene que dentro de las garantías del racional y justo procedimiento debe constatarse la existencia de un juez imparcial, el derecho a la defensa oportuna y a hacer valer sus pretensiones en juicio, y el derecho a recurrir contra las resoluciones judiciales, derechos igualmente reconocidos por los artículos 8 número 1 y 8 letra H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la especie, se vulnera la imparcialidad conforme al sistema inquisitivo sobre cuyas normas se ha sustanciado la causa, y se vulnera el derecho a los recursos y a la prohibición de reforma de la condena en perjuicio del imputado, desde que la Corte Suprema, no obstante ser el requerente el único que ha solicitado la revisión de la sentencia en segunda instancia, podría adoptar en su contra una sentencia que, junto con invalidar el fallo recurrido, también incluyera la sentencia de reemplazo que aumentare las penas en su contra, con lo que pierde sustento el objeto defensivo del sistema recursivo.
Prueba de la inconstitucionalidad de estos eventos es que el nuevo Código Procesal Penal, expresamente en su artículo 360, inciso final, prohíbe la reformatio impeius, cuando la sentencia ha sido recurrida por un solo interviniente, al igual como se consagra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, conforme a su artículo 83, número 2. Luego, en relación con los artículos 292 y siguientes del Código Penal, se postula la infracción del artículo 19, número 3, en sus incisos octavo y final. Se afirma la conculcación del principio de tipicidad integrante del principio de legalidad penal, manifestado en el aforismo nullum crimen nulla poena sine lege, recogido por nuestra Constitución, y que exige la existencia de ley previa y que describa precisa y suficientemente la conducta prohibida, lo que no se cumple en el caso de los preceptos que establecen el delito de asociación ilícita, conculcando así el mandato de determinación y taxatividad de la ley penal. Los preceptos cuestionados al describir el tipo penal como una asociación con el objeto de, comillas, atentar contra el orden social, de modo alguno describen debidamente la conducta punible, sin contener tampoco un reenvío a otra ley o a una norma de inferior jerarquía, constituyéndose así en una ley penal en blanco abierta que deja al arbitrio del juez la determinación de la conducta, en abierta contradicción con la Carta Fundamental. A foja 143 la causa fue admitida a tramitación por la primera sala de este tribunal y por resolución de foja 210 se declaró admisible. En esta misma resolución se tuvo como parte en este proceso constitucional a don Crisóstomo Ferrada Carrasco, Jorge Valdebenito Isler, Luis Soto Pinto, Enrique Rebolledo Sotelo, Leonardo Reyes Herrera, Jorge Soto Herrera y Heriberto Pereira Rojas, quienes junto al requerente Emilio Sandoval fueron condenados por el ministro señor Carroza y en su calidad de partes en la gestión sublite adhirieron al presente requerimiento solicitando igualmente la declaración de inaplicabilidad de los preceptos legales referidos y sobre la base de los mismos racionamientos ya expuestos. Ello conforme a sus presentaciones que rolan a fojas 153 y 180. Asimismo, son parte en autos la parte querellante en el juicio pendiente constituida por la cónyuge de la víctima, doña Aidés Méndez Cáceres, y uno de sus hijos, don Roberto Pesle Méndez, y el programa a continuación de la Ley 19.123 de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quienes a fojas 246 y 267 respectivamente evacuaron en forma oportuna sus observaciones sobre el fondo del asunto, solicitando el rechazo total de los requerimientos. La parte querellante afirma que la aplicación de las normas en cuestión al caso concreto no vulnera de modo alguno la Constitución política y que la acción de inaplicabilidad de autos tiene fines meramente dilatorios. En relación con el artículo 548 del Código de Procedimiento Penal, desde luego señala que este Tribunal Constitucional, en sus precedentes contenidos en las sentencias roles 1250 y 3150, en que también se había impugnado dicha normativa, ya ha declarado que ni la Constitución ni la Convención Americana de Derechos Humanos impiden la reforma peyorativa, sin que el requirente se haya hecho cargo de estos precedentes. Al efecto, este tribunal consignó que la Carta Fundamental no prohíbe expresamente la reformatio impeius en las sentencias en que un tribunal superior expida en revisión de las de grado inferior. Enseguida, se agregó en estos fallos que una reflexión en tal sentido podría explicarse en el marco de un recurso de apelación, pero no en una casación en el fondo, toda vez que este último tiene por finalidad subsanar los vicios de derecho en que haya incurrido la sentencia impugnada, siendo inherente a la casación un riesgo de agravamiento de la pena, riesgo que en todo caso es previsible. Además, el tribunal señaló que el nuevo Código Procesal Penal no constituye un parámetro de constitucionalidad, de modo que no puede enjuiciarse al antiguo Código de Procedimiento Penal en base a sus disposiciones, y que si bien el artículo 360 del nuevo Código prohíbe la reforma peyorativa, ello opera con las limitaciones propias del sistema recursivo de este nuevo sistema, que difiere de la lógica del recurso de casación en el fondo, concluyéndose que no se afecta el debido proceso constitucional. Luego, respecto a los artículos 292 y 293 del Código, señalan los querellantes que este Tribunal Constitucional igualmente se ha pronunciado y decretado su constitucionalidad. Así, en la sentencia Rol 2651, en que se cuestionaba la infracción al principio de legalidad y tipicidad penal por la expresión, comillas, contra el orden social, contenía en el tipo penal de asociación ilícita.
y respecto a la cual el requerimiento tampoco se ha hecho cargo, el tribunal validó que el Código Penal utiliza este tipo de conceptos, los que pueden generar información y elementos descriptivos y valorativos útiles para el juez que le permitan identificar el tipo punible y separar así las conductas punibles de aquellas que no lo son, y señala que se trata de una expresión cuya interpretación y aplicación no genera efectos contrarios a la Constitución. Se añade como argumentación para el rechazo del requerimiento respecto de todas las normas cuestionadas la circunstancia de que el libelo no contiene un verdadero conflicto de constitucionalidad, sino alegaciones sobre asuntos que son de mera ilegalidad y que en consecuencia deben ser resueltos por el juez del fondo, en la especie en la sede de casación que pende ante la Corte Suprema. En efecto, el asunto debatido en el recurso de casación en la forma alude a la falta de ponderación de la totalidad de la prueba de descargo y a la infracción de la cosa juzgada, y en el de casación en el fondo se postula la infracción de las leyes reguladoras de la prueba y de las leyes que establecen los delitos de asociación ilícita y de secuestro calificado. Pues bien, la determinación del valor probatorio, del alcance de los ilícitos, constituyen cuestiones de mera legalidad, y en el caso de vicios en la correcta aplicación de la ley o en la debida subsunción de los hechos en los tipos penales, precisamente tienen aplicación las vías recursivas que están operando en la gestión judicial pendiente. Además, se sostiene que el requirente no ha impugnado otros preceptos legales que podrían igualmente conducir a que la Corte Suprema invalide la sentencia casada y en la sentencia de reemplazo fije una pena más elevada, de acuerdo a los artículos 535 del Código de Procedimiento Penal en relación con el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil. Concluye la parte querellante manifestando que, de acuerdo al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, en los casos como el de autos se está investigando y sancionando crímenes de lesa humanidad, que constituyen crímenes de derecho internacional, siendo el juzgamiento de estos ilícitos un mandato para los Estados conforme a las reglas de Jus Cogens internacional. Finalmente, el Programa de Derechos Humanos también pide el rechazo del requerimiento en todas sus partes. Al efecto, junto con compartir parte de las argumentaciones ya expuestas, recalca que el requerimiento carece de fundamentación razonable y que en él se discuten asuntos que son propios del juez del fondo en orden a la interpretación de la ley y al reproche que hace el requerimiento en cuanto a la falta de elementos para configurar el delito de asociación ilícita respecto a los actores y el cuestionamiento de su participación efectiva en los delitos por los cuales han sido condenados. Todo ello, indica, escapa del ámbito de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y determina que no existe la artificial contradicción entre los preceptos legales y la Carta Fundamental que ha esgrimido la actora. Con fecha 11 de junio, a foja 277, se ha ordenado traer los autos en relación, se agregó la causa para su vista en esta sesión de pleno y se han anunciado en forma para alegar los abogados de las partes. Es todo, señor presidente. Muy bien, señor abogado, señorita abogado, ¿hay observaciones que hacer a la relación? Ninguna observación. No siendo así, entonces, tal como están anunciados, tiene la palabra en primer término doña Alejandra Morales Villablanca por el requirente, hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Con la venia de este excelentísimo tribunal, en representación de don Emilio Sandoval Po, vengo en solicitar se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las normas ya indicadas en la relación. Respecto de mi representado, por cuanto estimamos que la aplicación para resolver la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento es contraria a lo dispuesto en el artículo 19, número 3, en sus incisos segundo, sexto, octavo y final. En el requerimiento se encuentran latamente desarrollados nuestros argumentos respecto a la infracción de las normas constitucionales ya citadas, las cuales desde ya solicito a sus señorías excelentísimas tenerlas por reiteradas, por lo cual en este alegato me centraré únicamente en dos puntos. En primer lugar, respecto del artículo 548 del Código de Procedimiento Penal y su infracción a lo estatuido en el artículo 19, número 3, inciso segundo y sexto de la Constitución Política de la República, y en segundo término, lo referido al artículo 292 en su relación con los artículos 293 y 294 del Código Penal y su infracción a lo estatuido en el artículo 19, número 3, inciso octavo y final de la Constitución. Para dar inicio a este alegato y en lo referente al primer punto, es un hecho indiscutido que nuestro actual sistema procesal penal es un sistema basado en el respeto de las garantías constitucionales. Indiscutido que en él hay un irrestricto respeto por el principio de inocencia,
se respetan los derechos y existe una serie de derechos y garantías respecto de las víctimas y los demás intervinientes del proceso penal. Y por lo demás se crea el Ministerio Público con el único fin de ejercer el rol de investigación respecto de todas las causas penales seguidas en nuestro territorio. No obstante, si hacemos y nos remitimos al antiguo sistema de enjuiciamiento penal y hacemos una comparación, este sistema inquisitivo por lejos no posee estas garantías. El juez inquisidor concentra en él todas las funciones. Por otro lado, existe una presunción de inocencia disminuida, es un proceso lento y burocrático. Dentro de los pocos beneficios que pueden obtener que tienen los intervinientes de este proceso es que existe un vasto sistema de recursos al que podemos tomar mano todos los intervinientes. ¿Es este derecho al recurso ilimitado en este proceso? Al parecer no. El artículo 548 del Código de Procedimiento Penal, entre las facultades que otorga al Tribunal de Casación, conociendo el recurso, está el de acogerlo, invalidar la resolución impugnada y en la sentencia de reemplazo aplicar una pena más severa que la contenida en la resolución anulada. Esto es lo que es conocido como la reformatio impeius. El problema de esto es que finalmente hay una vulneración al debido proceso. En la especie, dado que las penas corporales impuestas a mi representado son de 541 días de presidio menor en su grado medio por el delito de asociación ilícita y la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de secuestro calificado, nos encontramos en la situación en que nada impide a la excelentísima Corte Suprema acoger esta impugnación y elevar las penas aplicadas, vulnerando en primer lugar el debido proceso. Este mismo tribunal ha señalado que la parte interesada en un proceso debe contar con medios apropiados de defensa que le permitan presentar de manera oportuna y eficaz sus pretensiones. Con esta limitación, finalmente estaríamos vulnerando este debido proceso y subsidiariamente el derecho al recurso y a su acceso al derecho al recurso, toda vez que existiría una limitación respecto de todos los intervinientes a acogerse a este recurso, en el sentido de que verían vulneradas sus posibilidades ante la posibilidad de que se aumente la pena asignada al delito. No debemos perder de vista, sus señorías ilustrísimas, otro punto de vista que es el derecho a la imparcialidad. Uno de los principales motivos para reformar el antiguo proceso penal es efectivamente respetar el principio de imparcialidad. La excelentísima Corte Suprema, al reformar la sentencia en perjuicio del único recurrente, lo que hace o lo que podría hacer es prescindir de su rol de tribunal de casación, asumiendo un compromiso con la acusación que formulara en primera instancia el juez de primer grado, lo que lo lleva a exceder el contenido del petitorio del mismo recurso, confiriéndosele competencia específica para pronunciarse. Otra vez, concentrando en él funciones investigativas, acusadoras y sentenciadoras que posee este juez de primera instancia y que por lejos no corresponden a la excelentísima Corte Suprema. Como ya les señalé anteriormente, existe un consenso tanto en la doctrina como en la jurisprudencia que la prohibición de la reforma peyorativa es parte integrante del código genético del derecho al recurso y el derecho a defensa. Desprovisto de esta prohibición, estos derechos pierden fuerza y pierden eficacia, quedando sujetos más a decisiones de carácter estratégico o de conveniencia que a evaluaciones acerca de la justicia o corrección de una resolución. Pasando al segundo punto, respecto de el artículo 19, número 3, inciso octavo y final, en su relación con los artículos 292, 293, 294 del Código Penal,
Sus señorías ilustrísimas, excelentísimas, la regla general es la libertad de asociación. La misma Constitución en su artículo 19, número 15, lo establece. Si nos preguntamos cuál es la limitación a esta libertad de asociación, nos encontramos en este mismo artículo que se prohíben las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Es una limitación un tanto abstracta o quizás no precisa. Si nos remitimos al Código Penal, a los artículos 292 en relación al artículo 293 y 294, nos encontramos con esta misma limitación, igualmente genérica. Estos artículos que tipifican la asociación ilícita bajo varios supuestos, tienen estos mismos supuestos genéricos, en el sentido de que ellos sostienen que la asociación ilícita creada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, atentando contra las personas y la propiedad. ¿Qué podríamos definir como orden social? Es un concepto bastante abstracto, ¿no? Al no describir el legislador a qué se refiere el orden social, ni redirigirse a una norma de igual o menor jerarquía que especifique en qué consiste aquellas asociaciones creadas con el objeto de atentar contra el orden social, ni redirigirse a un concepto indeterminado, esta norma obligatoriamente debiese ser interpretada por el juez. Es decir, estamos frente a una norma penal en blanco abierta. Es más, si aún así quisiéramos dirigirnos a dicha norma a algún delito contemplado en el Código Penal, no es posible, toda vez que no existen delitos contra el orden social tipificados en este cuerpo legal. Con este tipo penal, finalmente transgrediríamos el concepto de legalidad establecido en el artículo 19, número 3 del de la Constitución Política, por cuanto no se cumpliría con el principio de la taxatividad y se redirigiría a conceptos indeterminados, imposibles de ser suplidos sino por la propia voluntad del juez. En este mismo sentido, al no establecerse con claridad el núcleo de lo prohibido, ¿qué actos serían atentatorios contra el orden social? Tampoco se define en la norma que tipifica el delito de asociación ilícita cuáles son los atentados contra las personas o la propiedad que permitan configurar aquel delito. La mejor demostración de esta situación es el motivo 23, párrafo 2 de la sentencia de primera instancia, en que específicamente respecto de don Emilio Sandoval se determina de los elementos de prueba acreditados que conforma el grupo de represión que habían creado los comandantes de la base aérea con el objeto de atentar contra el orden social, las buenas costumbres y las propiedades. Por tanto, sus señorías excelentísimas, pido acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declarando inaplicables los preceptos legales contenidos en el artículo 584 del Código de Procedimiento Penal y 292, 93 y 94 del Código Penal en autos penales que se substancian ante el ministro de Fuero, señor Mario Carroza Espinosa, rol número 2182 de 1998, episodio Emilio Etienne Pesle, cuya sentencia definitiva segunda instancia es impugnada actualmente ante la excelentísima Corte Suprema en los autos rol número 3525-2018 por ser en su aplicación contrario a los artículos 19, número 3, inciso segundo, sexto, octavo y final de la Constitución. Muy bien. A continuación, entonces, por los adherentes que se han señalado, tiene la palabra don Jorge Balmaceda Morales, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal, alego por mis representados, solicitando al excelentísimo tribunal se sirva tener a bien acoger el requerimiento deducido por don Emilio Sandoval Po y al cual hemos adherido por mis representados
todos suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile que cumplían funciones en el año 1973 en la base aérea en la base aérea Maquehue de Temuco. Excelentísimo Tribunal, en primer término solicito se me haga un presente favor y explicar un poco por qué hemos adherido a este requerimiento que tan brillantemente ha sido expuesto por mi antecesora y por el señor relator de la causa. Excelentísimo Tribunal, en estos momentos mis representados me han instado a que requiera ante vuestra excelencia, atendido a que lo expuesto por don Emilio Sandoval Po no solamente tiene la precisión de determinar la violación flagrante a principios constitucionales que han sido reconocidos expresamente incluso por el profesor Echeverri, quien ha señalado que no existen estos delitos de carácter social, sino que pudieran un poco transformarse en delitos de orden público. Y allí proviene toda la confusión del concepto. La falta de determinación precisa del tipo penal. Y en la falta de determinación precisa del tipo penal nace en consecuencia esta falta de precisión determinada por el artículo 548 del Código de Procedimiento Penal y del artículo 292 y siguientes del Código Penal. Ahora, excelentísimo Tribunal, estas normas indudablemente no fueron objetos de prevención por el Tribunal Constitucional oportunamente porque, entre otras cosas, no existía ni el Tribunal Constitucional ni el procedimiento para llevarlas a cabo cuando se dictó el Código de Procedimiento Penal. Pero las faltas al debido proceso de derecho consagradas por el artículo 19 de la Constitución Política del Estado están de manifiesto. Y ya mis representados, en reiteradas oportunidades, no tienen confianza con el procedimiento seguido ante los tribunales ordinarios de justicia, porque frecuentemente estos principios contemplados en la Constitución Política, reiterados en el nuevo Código de Procedimiento Penal, Código Procesal Penal actual en vigencia, no tienen asidero, no se respetan ni se les reconoce en su profundidad. No es materia de este requerimiento, excelentísimo Tribunal, pero tampoco es materia de este requerimiento ni de el expediente que se encuentra pendiente ante la excelentísima Corte Suprema, aquellas aseveraciones hechas por la parte querellante en el sentido de que este requerimiento es nada más que una circunstancia de carácter dilatorio o porque estos delitos son delitos de lesa humanidad que deben ser investigados a fondo y sancionados por lo que ellos representan. Pero, excelentísimo Tribunal, resulta que mis representados y el señor Sandoval Po fueron condenados por delitos de asociación ilícita y delitos de secuestro, que no son delitos tipificados como delitos de lesa humanidad. Entonces la aseveración es tal vez un poco aventurada. Y por eso, excelentísimo Tribunal, mis representados han recurrido ante no solo la sapiencia, sino que la acertada disposición del derecho que el Tribunal Constitucional representa. Y es cierto, cuando aseveramos que la excelentísima Corte Suprema, conociendo de los recursos pendientes, incluso
puede elevar la pena del delito de asociación ilícita, en abierta contradicción con las normas constitucionales vigentes. Pero aún más, existe este delito de asociación ilícita en miembros dependientes de un organismo militar, como era la Fuerza Aérea de Chile, organismo jerarquizado, con sus oficiales dependientes absolutamente, si tenían unos grados de soldados o de cabos. Pero aún más, si en el mismo proceso no se encuentra acreditado debidamente, de acuerdo a las normas del debido proceso de derecho, que tuvieron participación en él en calidad de autores, pero eso es materia que pudiera conocer a través del procedimiento regular la Corte Suprema. Ahora estamos discutiendo exclusivamente si este delito de asociación ilícita tiene la certeza para ser analizado desde el punto de vista constitucional como un delito realmente tipificado de acuerdo con las normas del artículo 19 de la Constitución Política. Y eso nos parece que no es acertado así poder asegurarlo. Excelentísimo Tribunal, son muchas las aprehensiones que tiene en este momento mi parte cuando dice que representa un número determinado de personas que se encuentran perfectamente señaladas tanto en el proceso penal como en el requerimiento ante Vuestra Excelencia. Y ellos han debido sujetarse al debido proceso de derecho por una imposición de carácter normativo, pero por esa misma precisión de carácter normativo y por esa imposición de carácter constitucional y legal, hemos requerido al excelentísimo tribunal que se sirva tener a bien acoger este requerimiento. Excelentísimo señor, es difícil poder señalar concretamente cuál va a ser los efectos que una sentencia dictada en esta causa pueda tener como consecuencia en los procesos venideros seguidos, aún algunos de ellos en primera instancia en este momento, por hechos ocurridos en el año 1973, pero que se reflejan expresamente en la contestación de los querellantes cuando dice que son delitos de lesa humanidad y que todo esto es una cuestión de carácter dilatorio. Excelentísimo señor, no es una cuestión de carácter dilatorio, es una petición en que se solicita la determinación de la precisión constitucional para definir con certeza un tipo de carácter penal y si este tipo de carácter penal puede ser o no constitucionalmente manejado por los tribunales de justicia, estos sean los tribunales de primera o de última instancia. Por estas razones, excelentísimo señor, solicitamos que se sirva tener a bien acoger el requerimiento deducido ante Vuestra Excelencia y al cual se ha hecho parte mis representados en esta causa. Gracias, excelentísimo. Sea usted, seguidamente, por los querellantes, doña Aidez Méndez y don Roberto Pesle, tiene la palabra don Francisco Jara Augusto, hasta por 25 minutos. Muchas Adelante, gracias, señor presidente.
Vengo representando a doña Aidés de las Mercedes Méndez Cáceres y don Roberto Eduardo Pesle Méndez, que son la viuda y el hijo de don Etienne Marie Louis Pesle de Menil, ciudadano francés, ex sacerdote, militante del Partido Socialista de Chile y miembro del movimiento Cristianos por el Socialismo. Era técnico del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y fue secuestrado el 19 de septiembre del 73 por oficiales y suboficiales de la dotación de la base aérea Maquehue sin que hasta hoy día se conozca su destino. Me gustaría comenzar haciendo dos precisiones. Yo entiendo que al menos desde el año 45 la desaparición forzada es un ejemplo clásico de crimen contra la humanidad. Eso uno lo puede encontrar básicamente en cualquier manual de derecho penal internacional, Verle, Chabas, Cayambo, en fin. Entonces, e incluso fue base para que la justicia francesa pidiera la extradición del señor Sandoval Po por una condena. El gobierno francés presentó un requerimiento de extradición por 13 agentes de la represión chilena, Manuel Contreras, Pedro Espinosa, Raúl Iturriaga, y entre ellos se encuentra el señor Sandoval Po. Por lo tanto, no es solo una idea del señor Carroza, no es solo una idea de la Corte de Apelaciones, también es compartido a este parecer por uno de los principales aliados de la República de Chile. Voy a dividir mi argumento en dos partes. Sobre las normas de asociación ilícita voy a descansar en mi colega don Juan Pablo Delgado. Voy a hacer 3 comentarios y voy a centrarme fundamentalmente en el artículo 548, donde creo que sí hay al menos una discusión más sesuda, donde creo que puede haber más elementos para la discusión, y eso se ha reflejado en sentencias anteriores del excelentísimo tribunal. Sobre la asociación ilícita, decir que se trata de elementos valorativos que, de acuerdo a la doctrina, por ejemplo, la profesora Magdalena Sandón Bidow, son accesibles mediante la comprensión intelectual. Voy a decir también que la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 7, letra G, nos habla de la confiscación de bienes respecto de asociaciones ilícitas, es decir, no es una cuestión que esté alejada de la Constitución, y de hecho fue tenida a la vista por quienes redactaron la Constitución Política. Y en segundo lugar, dar cuenta que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de eso, por ejemplo, en el fallo Rol 2651-2014 de inaplicabilidad. Voy a ir ahora al artículo 548, que es en lo que voy a centrar mi alegación. Primero debemos entender cuál es el parámetro para la acción de inaplicabilidad. Yo sé que puede parecer una discusión baladí, pero aquí se ha mencionado fuertemente el artículo 360 del Código Procesal Penal. Y la verdad de las cosas es que el parámetro debe ser la Constitución Política, o si uno estima la Constitución y los tratados. ¿La ley puede ampliar el espectro protegido por la Constitución? Desde luego que sí. Y lo vemos, por ejemplo, en el recurso de amparo económico, que está contemplado en una ley, pero amplía el espectro de protección de la Constitución. Lo vemos en la discusión de la ley antidiscriminación. Al discutir la ley antidiscriminación, algunos dijeron que esto excedía el artículo 19, número 2. Y lo que finalmente primó en el Congreso Nacional fue que la ley puede extender el rango que protege la Constitución. La ley lo que no puede es restringir la Constitución. Entonces, si bien el artículo 360 consagra un principio con el que yo estoy más de acuerdo, eso no quiere decir que deba ser el baremo con el cual evaluemos esto. Porque además el Código Procesal Penal establece un sistema distinto, establece un sistema con un recurso muy restringido como es la nulidad, que no permite revisar cuestiones de hecho, salvo que no vaya por reglas de prueba, y que como es tan restringido ha sido incluso cuestionado por la Corte Interamericana en el caso Norín Catrimán y otros contra Chile. También dar cuenta que el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Penal, el antiguo código, ha subsistido por lo menos 20 años bajo la vigencia de la Constitución, y 25 si uno piensa en la región metropolitana. Me interesa dar cuenta también que encuentro que hay un defecto de formalización en la acción, porque se va contra el artículo 548 como un todo, sin entender que el 548 número 2 es sin lugar a dudas constitucional, porque se refiere a que si se acoge una casación va a aprovechar a los demás. Entonces, el 548 inciso segundo en realidad es una parte que no debería ser objeto del recurso. Me interesa dar cuenta también de que
que hay otros defectos de formalización porque el tribunal ha dicho reiteradamente en su jurisprudencia, en primer lugar, que si existe otra norma que pudiera producir un resultado similar y no hubiera sido objeto de la inaplicabilidad, debe rechazarse el recurso. ¿Y a qué norma nos estamos refiriendo? Yo me refiero al artículo 535 del Código de Procedimiento Penal de 1906. ¿Por qué? Porque este artículo nos remite a la normativa del recurso de casación en la forma y en el fondo del Código de Procedimiento Civil. Y esto a su vez hace aplicable la figura de la casación de oficio. Y la casación de oficio es distinta del 548. Por lo tanto, podría ser que mediante otro tipo de razonamiento se pueda llegar a agravar la pena. Pero eso no es todo, porque también se echa de menos un análisis concreto del artículo 548. Y le pido permiso, señor presidente, para su lectura. Dice el inciso primero, artículo 548, en los casos en que la Corte Suprema acoja el recurso deducido en interés del condenado, podrá aplicar a éste, como consecuencia de la causal acogida y dentro de los límites que la ley autoriza, una pena más severa que la impuesta por la sentencia invalidada. Es decir, aquí la ley nos da ciertos requisitos que también han sido relevados por la sentencia Rol 3150 del Tribunal Constitucional por uno de los votos concurrentes. O sea, en la sentencia hay empate de votos, pero el voto que está por rechazar pone énfasis en los recursos, pone énfasis en los requisitos. Y estos requisitos son, primero, que el agravamiento sea consecuencia de la causal acogida, a lo que nos vamos a referir, y por otra esté dentro de los límites que la ley señala, y yo agregaría un tercer requisito, es que la Corte Suprema podrá o no aplicarlo. ¿Y por qué es relevante decir que sea consecuencia de la causal acogida? Y aquí lo dice el considerando 11 y el considerando 15 del voto que está por el rechazo en la sentencia 3150. Porque reflexiona el fallo, y en eso yo no había advertido, en que el artículo 546, porque recordemos que esto solo es aplicable a la casación en el fondo, porque se encuentra en el libro segundo, título 10º, en el párrafo tercero, es decir, el 548 solo aplica a la casación en el fondo, no puede aplicar a la casación en la forma. Y la única causal de la casación en el fondo, y yo aquí acompaño el recurso del señor Sandoval Po, es la del 546 número 7, que es infracción a la regla valoradora de la prueba. Por lo tanto, si es que se acoge la casación, como pide el 548, y él aquí dice que como se valoró mal la prueba, debería declararse su inocencia, si se declara la inocencia, no se puede subir la pena. Y aquí vuelvo al voto de rechazo de la sentencia 3150, que nos dice expresamente que el recurrente no ha demostrado que las causales de casación invocadas, de ser acogidas, pueden llevar asociadas una proyección sólida y lógica, una pena más severa en la sentencia de reemplazo. La causal que él invocó, la del 546 número 7, es de aquellas que de ser acogidas no pueden traer una pena más gravosa. Sí lo pueden ser otras causales del 546. Tampoco se ha puesto énfasis en que la Constitución permite esto. Y aquí hay una cuestión relevante. Como su señoría excelentísima sabe, el rol 3150 estuvo casi 690 días suspendido. Entonces eso a mí me dio el tiempo para seguir un consejo que me dio alguna vez don Nelson Caucoto, que es revisar la jurisprudencia. Y habiendo visto las sentencias desde junio de este año hasta enero del año 2007, no he encontrado ninguna que haga aplicación de esta norma. Entonces, ya el miedo a recurrir uno podría decir que está despejado. ¿Y está despejado por qué? Porque primero, la causal invocada 546 número 7 por sí misma no permite aplicar el 548. También está despejado porque la Corte Suprema tiene criterio, la Corte Suprema entiende que esta norma presenta reparos. No probablemente reparos para hacerla inconstitucional, pero sí reparos dentro de un régimen recursivo. Y por último, porque hay otras normas legales que pueden permitir el mismo resultado. Entonces, en realidad, por todas estas razones, vengo en solicitar a el excelentísimo Tribunal Constitucional que rechace la presente acción de inaplicabilidad y doy por concluido mi alegato en representación de doña Aidés Méndez Cáceres y don Roberto Pesle Méndez. Muy bien, muchas gracias. Si le hace lugar
al colega del Ministerio del Interior. Muy bien, entonces, finalmente, por el programa de Derechos Humanos, tiene la palabra hasta por 20 minutos don Juan Pablo Delgado Díaz. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente, y con la venia de este excelentísimo tribunal constituido en pleno, alego en representación del programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la presente causa Autorrol 4512-2018 por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, presentado por el encartado Emilio Sandoval Po. Señorías excelentísimas, señora ministra, señores ministros, el día de hoy me referiré básicamente, y como ya lo adelantaba en la exposición mi colega, me voy a referir fuertemente al tema de la asociación ilícita y la búsqueda por parte del encartado de que este Tribunal Constitucional declare la inaplicabilidad de todo el estatuto legal aplicable a la asociación ilícita contenida en nuestro Código Penal. Creo relevante, señoría excelentísima, señalar dos cuestiones que de alguna manera irradian todo el requerimiento presentado por el señor Sandoval y que me parecen desde ya cuestionables. La primera es que existe una falta, y aquí lo observé también, quedó en evidencia de las exposiciones de mis colegas, una falta de fundamentación concreta respecto a cómo se vulneran las garantías que ellos dicen que están en peligro de verse vulneradas con la aplicación de estas normas. Y me voy a ir específicamente al texto mismo del requerimiento de inaplicabilidad, en donde las principales objeciones, señoría excelentísima, vienen dadas por el derecho a la defensa jurídica y el proceso previo y legalmente tramitado. Artículo 19, número 3, inciso segundo y sexto, como bien lo sabrán, señoría excelentísima. Y desde esa perspectiva queda marcada la competencia desde el punto de vista de las garantías que el Tribunal Constitucional tiene que evaluar al momento de ver la cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Entonces, pasando por el tema del 292, 293 y 294 del Código Penal, me gustaría saber cuáles son las posibilidades de inaplicar la norma si es que están contenidas en nuestro Código Penal y si es que además el excelentísimo Tribunal Constitucional ya en el año 2007 en los autos 739-07 dictaminó, señoría excelentísima, por parte de los señores ministros Sea, los señores Colombo, Bodanovich, Correa Sutil, Venegas, doña Marisol Peña, don Enrique Navarro Beltrán y don Francisco Fernández Fredes, declararon de que era constitucional la norma contenida ya en el artículo 292 del Código Penal. Es cierto que no se refirieron al 293 y al 294, pero hay que entender que la aplicación del 292 pende también, señoría excelentísima, y en este caso concreto es así, de la materialidad del contenido normativo del 293-294. ¿Por qué? Porque el 292, el 293 y el 294 nos entregan primero una penalidad diferenciada respecto a los jefes y a los que son meros partícipes de la asociación criminal. Nos entrega también tipo de participación punible, es decir, una diferenciación también respecto a el grado de participación del cual establece, y además establece pena diferenciada en concreto respecto a los que son partícipes de la organización y los que actúan como jefes de la organización. Entonces no es posible mirarla separadamente y desde ya hago propias también la argumentación efectuada por este mismo Tribunal Constitucional, señoría, en la sentencia ya aludida. Esa sentencia, señoría excelentísima, se refirió muy en particular al principio de lesividad. El 21 de agosto del 2007, en esa sentencia,
se dictaminó en un requerimiento presentado por Hartmut Wilhelm Hopp, uno de los jerarcas de Colonia Dignidad, respecto del inciso segundo del artículo primero del 292 del Código Penal, en una causa que sustanciaba en esa época don Jorge Arancibia, el ministro Cepeda, señaló que el principio de lesividad del legislador consagra tipos penales que importan ciertamente restricciones a las afectaciones que pueda tener una relevancia en la sociedad democrática y globalizada. Y uno de ellos, precisamente, es la preservación del orden y la seguridad pública. Desde ya adelanto, entonces, ¿qué otra lesión a la seguridad pública y al concepto también de la preservación del orden puede tener, su señoría excelentísima, el hecho de que reprimamos fuertemente una organización jerarquizada, con distribución de funciones, en donde el señor Sandoval Po operaba en una base aérea, su señoría, al amparo de una fuerza armada como una de las ramas, que es la Fuerza Aérea de Chile, que en su momento tuvo y yo creo que hasta el día de hoy mantiene una distinción, su señoría, en el ámbito mundial respecto a ser una de las primeras fuerzas aéreas. ¿Qué más puede ser atentatorio, su señoría, contra el orden público y la preservación de los intereses, su señoría, no solamente de la misma institución, que haber utilizado el aparataje estatal, haber utilizado a la Fuerza Aérea de Chile, su señoría, para cometer crímenes contra la humanidad, para secuestrar a personas, para someterla a tortura y para, en este caso, como el señor Sandoval Po, hacer desaparecer a una persona? Entonces, desde el punto de vista material, excelentísimo tribunal, desde ya creo, y lo creo fehacientemente, existe una necesidad perentoria de que el tipo de asociación ilícita se aplique en este caso. Y así los jueces de instancia lo decidieron. Y hoy en día la causa está paralizada en la Corte Suprema, en la Sala Penal, previa a la vista de la causa, esperando, señoría excelentísima, de que esta cuestión se resuelva. Ya en alguna otra ocasión me tocó intervenir ante vuestra señoría para el tema de la circunstancia de premeditación conocida del homicidio. Una cuestión que vino a tener conocimiento acá, señoría excelentísima, respecto al homicidio. En una causa, si mal no recuerdo, la había presentado el abogado Fieler, si mal no recuerdo. Y este Tribunal Constitucional efectivamente escuchó nuestras alegaciones en el sentido de que era inadmisible que una circunstancia de un tipo penal viniera a conocimiento del Tribunal Constitucional, y a nosotros nos parecía pero totalmente descabellado. Y este excelentísimo tribunal, conforme a derecho, falló, conforme a la Constitución falló, rechazando el recurso de inaplicabilidad. Esta es una cuestión tremendamente similar. ¿Cómo vamos a someter a conocimiento del Tribunal Constitucional una figura típica que lleva varios años de aplicación, señoría excelentísima, en donde se ha aplicado en un sinnúmero de causas y que tiene además un fundamento especial y tiene un fundamento también constitucional? Ya lo señalaba mi colega con anterioridad, y a mí me parece importante recordarlo. El artículo 19, número 15 de la Constitución asegura el derecho a asociarse sin permiso previo, y su inciso cuarto precisamente prohíbe las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Evidentemente que se trata de un ilícito sancionado para resguardar el recto y adecuado ejercicio de un derecho esencial de las personas, como es el de asociarse, y proteger los bienes jurídicos a los que el ordenamiento constitucional ciertamente le atribuye singular trascendencia. Coherente con esa valoración, la misma Constitución, en la letra G del número 7 del artículo 19, establece y exceptúa la prohibición de imponer la pena de confiscación de bienes a las asociaciones ilícitas. La protección del orden y la seguridad pública constituye un bien jurídico cautelado por la Constitución, de carácter colectivo, cuya abstracción dificulta ciertamente la prueba. Pero la doctrina, señoría excelentísima, y así lo dije también cuando fue el caso de la premeditación conocida del homicidio,
la doctrina también viene a establecer límites al ius puniendi. La doctrina también viene a establecer requisitos al tipo penal que hoy día se está tratando de discutir. Sería descabellado, entre otras cosas, señoría excelentísima, trayendo otro ejemplo a su conocimiento, el tema, por ejemplo, del delito de estafa, en donde el delito de estafa tiene una serie de requisitos que no están contemplados en la ley penal. De hecho, la doctrina ha venido a señalar varios de los requisitos de la estafa. Y a nadie se le atrevería o se le ocurriría colocar en conocimiento de este excelentísimo tribunal que la estafa completa como delito sería inaplicable en una gestión pendiente, salvo que a alguien se le ocurra después de esta intervención. Pero desde esa perspectiva, señoría excelentísima, ya para finalizar respecto a este punto, me parece que el Tribunal Constitucional, o sea, no me parece, el Tribunal Constitucional ha declarado ya con anterioridad que estas normas son constitucionales, no son reñidas con la Constitución, que el requirente no ha hecho el trabajo en específico de señalar cómo en particular contraviene la Carta Fundamental, y me parece que debiese ser rechazado desde ya ese ítem del requerimiento de inaplicabilidad. Ahora bien, con respecto a la reformatio impeius, ya tantas veces mencionada del artículo 548, yo solamente me voy a ceñir a lo que dice el requerimiento. Y el requerimiento habla de que hay una vulneración al derecho a la defensa jurídica. Y aquí yo quisiera ser, pero muy concreto con respecto al análisis, porque el análisis que todos esperamos que se haga en el requerimiento de inaplicabilidad. Y el 548, y lo que se dice explícitamente en el requerimiento respecto al 548 es de que existiría una suerte de miedo o temor por parte de las defensas de llegar al máximo tribunal del país por la vía de la casación. Y esto porque el 548 habilitaría a la Corte Suprema para reformar en perjuicio de lo que se está pidiendo, inclusive de lo que ya existe. Y de esa perspectiva creo yo, señoría excelentísima, que ese miedo quedó superado. Ese miedo quedó superado el día 28 de febrero del 2018, cuando se proveyó el recurso de casación de los requirentes, interpuesto por la defensa del señor Sandoval Po ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, a fojas 33-25 del expediente. Y esto lo digo, entre otras cosas, porque lo que se busca y lo que se tiene que tener en consideración al momento de requerir de inaplicabilidad es tener también conciencia de la, ya lo dije en otra intervención mía acá ante vuestra señoría, es tener conciencia de los efectos que tiene esta cuestión. Y además de los efectos, su señoría, que tendría la inaplicación de esta norma en concreto. Y los requirentes, al parecer, obviaron de que en concreto, en el análisis concreto que se exige la inaplicabilidad, ellos ya dieron por concedida esa cuestión. Ese aparente miedo que inhibiría y que infringiría el derecho a la defensa ya quedó, pero superado, en la realidad. Porque en la realidad pudieron recurrir ante la excelentísima Corte Suprema. En la realidad, la Corte Suprema va a conocer de la casación en el fondo del señor Sandoval Po. Más no, aparentemente, hasta lo que conocemos hasta el día de hoy, no va a conocer del resto de las casaciones en el fondo y en la forma, del resto de los que vienen condenados porque las declaró inadmisibles. Entonces, desde esa perspectiva, excelentísimo tribunal, considero que se debiese rechazar desde ya, y también teniendo en consideración lo que ha dicho precedentemente mi colega respecto a la decisión de este excelentísimo tribunal respecto al 548 y la norma que contiene, en donde señaló que es consecuente con las garantías constitucionales establecidas en la Carta Fundamental. Desde esa perspectiva, solicito encarecidamente que se declare rechazado el requerimiento intentado por el señor Sandoval Po y las adhesiones consecuentes, y de esa perspectiva se vuelva su señoría al estado normal de esta causa y finalmente la excelentísima Corte Suprema pueda dictar sentencia en este caso que tanto nos importa desde hace mucho tiempo también. Así que muchas gracias por la palabra, muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted.
Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Ministro García. Yo tengo una pregunta a la abogada de la parte requirente para que se haga cargo de la afirmación de la contraparte en relación con que en el recurso de casación en el fondo, respecto de la causal de la infracción por las leyes reguladoras de la prueba, no es posible aplicar la institución de la reforma peyorativa. Voy a contestar de inmediato, su señoría. Sí, abogado, Disculpe, magistrado, el recurso de casación fue deducido por infracción a las leyes reguladoras de la prueba. Efectivamente, su señoría, Eso implica una imposibilidad lógica de que el Tribunal de Casación no podría elevar la pena. en el caso eventual de acogerse el recurso, lógicamente no podría elevarse la pena. Ya, muy bien. Concluida la audiencia.